Hola, buenos días. Le damos la bienvenida a todos los participantes. Iniciaremos nuestra actividad de la carrera de diseño gráfico, especialidad multimedia, titulada Taller Tips para fotografías desde celulares, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes Visuales. Hoy nos acompaña, al igual que ayer, Darcy Rivas, exalumna y docente de Universidad de Uniaca. Indicarle a los participantes que pueden hacer sus preguntas a través de nuestros moderadores en el chat de Zoom, las cuales serán respondidas al término de la actividad, y también pueden realizarla a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Doy el paso a Darcy, muchas gracias. Hola a todos, buenos días. Les doy la bienvenida al segundo día del taller de tips para fotografía en celulares. Como conversábamos ayer, el taller está basado básicamente en conocer cómo funciona la fotografía en general y cuáles son los usos que nosotros podemos darle a algunos elementos técnicos, a algunos tips específicos de cómo nos relacionamos con nuestro teléfono para obtener, ¿no es cierto?, las mejores fotografías posibles. En el día de hoy lo que vamos a trabajar va a ser un poco más práctico, ya que yo les voy a estar mostrando ahora en vivo cómo funcionan las aplicaciones de ediciones de fotos que vimos ayer, las que les mostré yo que íbamos a trabajar en particular, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es, yo voy a editar algunas fotografías mías que están aquí. Las vamos a ir revisando, vamos a ir viendo temas como qué cosas podríamos solucionar de estas fotografías para que mejoren y cuáles serían las técnicas de edición que vamos a ir utilizando según las herramientas que nos vaya presentando la aplicación que podemos utilizar. Vamos a partir con esta, que se ve en la pantalla, espero, a diferencia de ayer, que es Snapseed, ¿no es cierto?, y que es de Google. Si no me equivoco, esta aplicación está descargable para todos los tipos de dispositivos, tanto en Android como en iOS. Y lo que tiene de bueno esta aplicación es que es muy fácil de usar. La interacción de la persona con la pantalla es bastante sencilla de utilizar. Tiene herramientas que son bastante también específicas y eso nos va a ayudar a ir revisando cada punto específico que queremos solucionar en nuestra fotografía. Ahora, como todas las herramientas relacionadas con las aplicaciones, hay algunas herramientas que yo no les voy a mostrar porque para mí, o en mi parecer, no tienen mucha funcionalidad con respecto a la edición de fotos como tal, pero sí les voy a mostrar cuáles son y ustedes que pueden descargar la aplicación, pueden probarlas para ver si les sirven o no, o si les parece interesante utilizarlas. Así que voy a comenzar. Como les comentaba ayer, un tip importante dentro de la fotografía es que en condiciones de poca luz, en vez de nosotros forzar la iluminación con flash o aumentándole el brillo a nuestra fotografía, lo que podemos hacer es tomar la fotografía tal como está, tal como aparece en ese momento, y después editarla. En este caso, yo tengo esta fotografía que es bastante oscura. Es una fotografía sí que está tomada con una cámara reflex, la elegí porque es bastante oscura, pero a mí personalmente me gusta por la composición, el encuadre que tiene el objeto principal, que en este caso es un caballo, ¿no es cierto? Y yo podría estar en la situación de que quiero utilizar esta fotografía, por ejemplo, para compartirla en redes sociales, y cómo puedo mejorarla. Una buena herramienta, una buena forma de mejorar este tipo de fotografías que están oscuras, ¿no es cierto?, es colocarlas en blanco y negro. Entonces, lo primero que vamos a hacer, antes de ponernos de lleno a editar la foto, es ir viendo la interfaz de la aplicación, o sea, cómo es. En la parte de arriba, la que tenemos que dice Open, cuando nosotros nos enfrentamos por primera vez en la aplicación, nos va a mostrar la pantalla gris, y si nosotros presionamos acá arriba donde dice Open, nos va a llevar a una serie de opciones que nos va a permitir seleccionar la fotografía que nosotros queremos editar. Nos va a permitir la galería de fotos y desde ahí seleccionar la opción que nosotros queremos o la fotografía que nosotros queremos editar. Por acá arriba tenemos una herramienta que nos permite a nosotros, que es esta flechita que aparece como con una especie de cuadrado que está girado.
cuando nosotros estamos editando dentro de la aplicación, podemos ir hacia esta flechita para volver atrás, o sea, para eliminar la edición que hicimos recién. Y ahí, mientras vayamos editando, les voy a ir mostrando un poco cómo funciona. Estas dos herramientas no son tan importantes, no las vamos a usar mucho, pero básicamente nos muestran información sobre la aplicación o en general sobre lo que estamos viendo en la pantalla. Y la parte más importante son estos tres elementos que tenemos acá, que dice Looks, Tools y Export, que son básicamente las herramientas con las que nosotros podemos trabajar. Si apretamos en Looks, la aplicación nos va a dar una serie de, por decirlo así, no filtros, pero presets con los que viene la aplicación, que son más que nada ediciones que la aplicación puede hacer automáticamente. Son como, en teoría son filtros que la aplicación tiene predeterminado y que nosotros de repente, si estamos muy apurados utilizando editando una fotografía, podemos acudir a ellos sin prácticamente ningún inconveniente. Si se fijan, la verdad es que ninguno de estos funciona bien con la fotografía que yo tengo puesta en la pantalla. No funciona ninguna para nada y eso es un poco lo que yo les comentaba ayer que sucede con los filtros. Que si generalmente los filtros alguien los hizo con una fotografía o un grupo de fotografías en particular, y claro, para esas fotografías funciona. Pero quizás para mis fotografías no va a funcionar. Por lo tanto, lo que nosotros mejor podemos hacer es irnos a la sección de Tools, donde tenemos un montón de herramientas que podemos utilizar para ir editando la fotografía paso por paso. ¿Lleva un poco más de tiempo que usar filtros? Sí, pero podemos lograr mejores resultados que utilizando los filtros que nos otorga la aplicación. Como ven, hay muchas herramientas, muchas, pero las principales se encuentran en las primeras tres líneas. O sea, estas de acá, las que dicen crop, rotate, perspective, etc. Si no me equivoco, también pueden cambiarle el lenguaje a la aplicación. Yo lo tengo en inglés, pero la pueden poner en español para que sea como más sencillo trabajar. Y estas que están aquí son más que nada también filtros, ¿ya? Las que dicen tonal contrast, drama, vintage, grunge, todos esos son filtros, son series de filtros que nos va a otorgar la aplicación, por ejemplo, que en algunos casos podríamos utilizar, pero la verdad es que no nos van a servir de mucho si no es lo que estamos buscando. Así que vamos a partir revisando de qué se tratan cada una de estas herramientas. Vamos a ir a la primera que aparece aquí en esta esquina, que dice Tune Image. Si apretamos, nos vamos a encontrar con esta interfaz. Acá abajo tenemos dos botoncitos que son en los cuales nosotros vamos a poder efectivamente trabajar. El que tiene la varita con unas estrellas es para hacer la corrección automática. Esta aplicación tiene corrección automática de las fotografías. Si yo lo presiono, la aplicación va a pensar, según lo que ve, según lo que está ahí en la fotografía, y va a hacer una corrección automática de brillo, de contraste, de varios elementos automáticamente. Entonces yo lo voy a apretar para que veamos qué es lo que sucede. ¿Y qué es lo que detectó la aplicación? Detectó que a la foto le faltaba luz. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo? Le hizo una corrección de brillo, le hizo una corrección de contraste y también le hizo una corrección de las sombras. Cada uno de estos elementos que tenemos acá, en esta lista, son los elementos que nosotros podemos mover en esta sección de la aplicación, ¿no es cierto? Voy a volver atrás para que esté en 0. Y si vamos aquí, tenemos brillo, contraste, saturación, ambiente, highlights, que son las luces, shadows, que son las sombras de la imagen, y el warm, que es la temperatura de la imagen. El brillo es el brillo de la imagen, más oscuro o más brillante. Y cómo nosotros dentro de la aplicación trabajamos estos elementos, con nuestro dedo movemos hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Si lo movemos hacia acá,
el brillo va a ir subiendo, ¿no es cierto? Y nos va a ir mostrando acá arriba en la pantalla cuántos valores, el valor, ¿no es cierto?, el número de cuánto le hemos ido subiendo el brillo a nuestra fotografía. Podemos llegar al máximo y ver cuál es el máximo que tiene, o podemos ir hacia el lado izquierdo y ver que el brillo disminuye, disminuye, disminuye hasta quedar prácticamente en negro. Todos los valores que les mostré en esta lista funcionan de la misma forma en esta sección de la aplicación. El contraste, la saturación, todo eso, lo podemos trabajar con nuestro dedo, moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda respectivamente. Vamos a volver atrás, volvemos a la parte de herramientas, y la que sigue después de tunear la imagen, por decirlo así, es detalles. Aquí tenemos solo dos aspectos que mejorar, o que nos permite mejorar la aplicación, que son la estructura de la imagen y el sharpening, que es la forma de los objetos que están ahí. ¿Y qué es lo que hacen estas dos herramientas? Es darle más detalle a los objetos que están en nuestra imagen. Se los voy a mostrar. De estas dos herramientas, generalmente la que va a tener más impacto en nuestra imagen va a ser la estructura, que es la que tengo seleccionada aquí, ¿no es cierto? El sharpening no le va a hacer tanto a la imagen, a no ser que tengamos una imagen con un poco más de brillo, donde sí podamos ver un poco más la diferencia en cuanto a la forma del objeto, necesitamos realmente destacarlo. Esta parte de la aplicación también funciona moviendo el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha, y vamos a probar cómo funciona la estructura. Si lo muevo y le aumento la estructura, como pueden ver, se notan mucho más y se ven mucho más gruesos los rasgos y las sombras, sobre todo en la cara del objeto, en las partes de atrás, ¿no es cierto? Podemos ver cambios en la estructura de la imagen en general. Si lo bajamos, se ve como borroso. Eso es porque le quita toda la estructura a la imagen y vemos manchas borrosas. Y en el caso del sharpening, si lo aumentamos, vemos un leve cambio también como en la forma, en las líneas que están alrededor del caballo, ¿no es cierto? Pero no es algo mayormente que no cambia mucho la imagen. Vamos a volver atrás, volvemos a la parte de las herramientas, y la tercera que tenemos, que yo creo que es una como de las más potentes dentro de del Snapseed, es la de las curvas. Si apretamos, nos va a salir esta interfaz, que es esta grilla con estas líneas, ¿no es cierto? Y abajo nos sale una serie de opciones que también son preseteadas. ¿Ok? Todos estos son preseteos de curvas que hace la aplicación para que nosotros podamos hacerlo como de manera rápida, ¿no es cierto? Ahora, como les dije, estos también son como especies de filtros, pero trabajados en forma de curvas, por decirlo así, y la verdad es que a no ser que alguno nos llame mucho la atención, no nos va tampoco a servir mucho, mejor trabajar las curvas desde cero. ¿Cómo hacemos para sacar esta sección? Apretamos en este botoncito acá abajo que tengo seleccionado, ¿no es cierto? Lo apretamos y desaparece esa parte de ahí y nos quedamos con el gráfico de curvas solamente. Como verán, también tengo seleccionado este ojito. Si lo aprieto, desaparecen también las curvas. Lo ideal es que lo tengamos seleccionado para que veamos qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que es una curva? Es básicamente esta línea que, si nosotros la movemos con el dedo, va a trabajar la iluminación de la imagen, el contraste y la saturación, todo al mismo tiempo. Entonces yo voy a hacer el ejercicio de agarrarla desde el medio y moverla. Si yo la muevo hacia esta esquina, voy a tener mucha iluminación. Si yo la muevo hacia la esquina de abajo, mi foto se va a ver prácticamente negra. O sea, no hay nada. La vuelvo a dejar al medio para que quede como estaba, ¿no es cierto? Y esta curva en particular, que en la aplicación nos aparece como blanca, trabaja opciones de iluminación. Si yo me voy a esta primera opción que me aparece en la parte de abajo, si yo la selecciono, me salen 5 opciones más. Me dice RGB, rojo, verde, azul y luz, ¿no es cierto? El RGB es básicamente la mezcla del rojo,
el verde y el azul. Lo que nos permite hacer esta aplicación es trabajar las curvas por color. Las imágenes que nosotros vemos en nuestra pantalla están creadas con la mezcla de estos tres colores. Por eso cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, los diseñadores, trabajamos con Photoshop o Illustrator, si estamos trabajando con imágenes de manera digital, en Photoshop, por ejemplo, tenemos que trabajar siempre en RGB, que son colores de pantalla, de colores de pantalla de la televisión, del computador, del celular, etc. Y lo que nos permite esta aplicación es trabajar estos colores de manera individual. Entonces, por ejemplo, acá yo seleccioné el rojo, y si yo lo muevo, vamos a ver un cambio bastante fuerte en el color rojo de nuestra foto. Si yo lo muevo, se va a ir poniendo cada vez más rojo, más rojo, más rojo, y si lo muevo hacia abajo, se va a ir poniendo lo opuesto de rojo, que en teoría es una especie como de azul o azul medio verdoso. Lo mismo va a suceder con el resto de los colores. Me va a aparecer aquí la línea del color que estoy trabajando, y si lo muevo, me va a ir haciendo cambios en el color, como en el tinte de la fotografía. Y lo mismo con el color azul. Si lo muevo hacia allá, se va a poner extremadamente azul. Si lo muevo hacia el otro lado, se va a poner amarillo. Con este azul, con esta curva de azul, podemos trabajar un poco la temperatura. Pero yo les recomiendo que lo trabajemos mejor en la parte donde, donde están las opciones de brillo, contraste, saturación, porque con la curva es un poco más difícil controlar el movimiento de nuestro dedo, hacia dónde va, entonces puede ser que no nos quede quizás como nosotros queramos la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Para que quede un poco más claro, es la temperatura del ambiente, ¿no es cierto?, que está sucediendo en nuestra imagen. Por ejemplo, si estamos con una fotografía donde hace frío, por ejemplo, lo normal es que la temperatura de esa fotografía sea tirada un poquito más hacia el azul. Si hay más calor o si hay más sol, vamos a tener una temperatura más calurosa, por decirlo así, por lo tanto nuestra imagen se va a ver un poco más amarilla o anaranjada. Y por ejemplo, si tenemos una imagen que por las condiciones ambientales salió muy azul, nosotros podemos editar la temperatura para llegar a un punto medio en donde se vea una temperatura media, o sea, donde no está ni extremadamente azul ni extremadamente amarillo, ¿no es cierto? Y finalmente, la opción de la luz, que como les mostré antes, nos va a llevar al extremo, si lo llevamos, la iluminación del objeto, ¿ok? Esta herramienta es súper interesante porque esta grilla que tenemos acá, donde está la curva, por decirlo así, nos va a ayudar a disponer ciertos puntos. Estos disponen ciertos puntos de iluminación de la imagen. Entonces, por ejemplo, si yo pongo el punto más cercano a ese, voy a tener más iluminación de la que tenía en mi punto central, pero además me va a ayudar a guiarme dentro de la curva en general. Puedo ir poniendo la curva dentro de esos puntos y me va a ir ayudando a que mi dedo no se vaya para cualquier lado, ¿no es cierto? Así es un poco cómo funciona el tema de las curvas. Es bastante similar a cómo funciona la misma herramienta en el software de Adobe de Photoshop. Y lo único que sí es que en Photoshop es un poco más, se podría decir, como específico con el tema. Podemos trabajar los valores de otra forma, pero también se puede trabajar con la curva como la estamos viendo aquí, moviéndola con el mouse o el lápiz, dependiendo en qué estemos usando Photoshop. Y dentro de como los presets que vienen en la sección de curvas, yo diría que los que más sirven son los primeros tres que vienen después del neutral, que son contraste suave o soft contrast, contraste duro o hard contrast, brighten, que es brillante, y darken, que es oscuro. Esos son para mí los que más sirven, no en esta fotografía obviamente, pero en fotografías quizás más que tienen más brillo, que están mejor expuestas. Podemos quedarnos dentro de estos cuatro si queremos ahorrar un poco de tiempo en editar la curva desde cero, ¿no es cierto? Volvemos atrás a la sección
Y nos vamos a ir a la última de esta línea, que es balance de blancos. En esta parte de la aplicación también tenemos una opción automática, que es la primera que nos aparece aquí, que dice AW. Si nosotros la presionamos, lo que hace la aplicación también es hacer una leve corrección según lo que la aplicación ve, y aquí podemos trabajar directamente en la temperatura, o también en la otra parte donde les mostré de tunear la imagen al principio. Cualquiera de las dos va a servir. Y como les decía, la temperatura funciona, si nosotros le aumentamos la temperatura, nuestra imagen se va a poner más naranja. Y si nosotros le disminuimos la temperatura, se va a poner mucho más azul. Ahora, algo que nos permite hacer esta aplicación, con esta parte, trabajar la temperatura como muy específicamente, es seleccionar, con este cuentagotas que tenemos aquí abajo, seleccionar una parte de la imagen y trabajar según esa temperatura. Por ejemplo, apenas yo aprieto el cuentagotas, me abre esta herramienta y yo la puedo ir moviendo con el dedo. Y si pueden observar en la pantalla, conforme la voy moviendo, me va mostrando los diferentes tipos de temperatura que yo tengo en mi imagen. Por lo tanto, si me pongo en cierto lugar, aquí por ejemplo, me está diciendo que hay una temperatura más alta, que hay como más calor, por decirlo así, y si yo quiero, por ejemplo, que este sea el look que tenga mi imagen, lo puedo dejar ahí sin problema. Es decisión, ¿no es cierto?, de cada persona que está editando y que se está encontrando con esta aplicación. Otra opción que nos permite esta parte es la del tinte. ¿Qué es el tinte? Es básicamente pintar la fotografía, por decirlo así, con colores basados en la temperatura. Por ejemplo, en este caso nos da, si lo ponemos al mínimo máximo, que es menos 100 de tinte, nos da una foto verdosa. Y si nos cambiamos al otro lado, que es el máximo de tinte, más 100, nos da una foto más morada. A no ser que tengamos una fotografía que necesite corrección de tinte, es una herramienta que no vamos a utilizar mucho. Si volvemos a la parte de las herramientas o tools, la segunda línea de edición se trata solo sobre editar físicamente la foto. ¿Con qué me refiero a editarla físicamente? Cortarla, girarla, cambiarle la perspectiva o hacerle expansiones. Si me voy a crop, acá aparecen varias opciones de recorte de fotografía que, como les decía ayer, vienen preseteadas según las relaciones de aspecto que estuvimos viendo. Por ejemplo, esta 4:3 es una que vimos ayer y, como pueden ver, es un poco más corta que la imagen porque la imagen está en una relación de aspecto de 3:2 porque la saqué con una cámara reflex y las cámaras reflex vienen con esa proporción en las fotografías. También nos da la opción, por ejemplo, de ponerla cuadrada automáticamente, o esta opción que no sé exactamente qué significa, pero es un poco más corta. O, lisa y llanamente, podemos ir a la opción de libre o free y nosotros recortar la imagen moviendo con el dedo desde las esquinas, ¿no es cierto? Desde esas esquinas amarillas, cuando las seleccionamos se pone azul y vamos moviendo según como queramos, por ejemplo, nosotros ir recortando la fotografía. Vamos a volver a crop. Y finalmente, aquí hay una relación de aspecto que no vimos ayer, pero que también está usándose harto porque vienen las pantallas de televisores, si no me equivoco, y en algunas de computadores, que es la 16:9. Esta es una full horizontal y se acerca un poco a las panorámicas y por eso yo no la agregué ayer, pero también es una que se está usando hace poco dentro del mundo de la fotografía. Yo les recomiendo un poco quedarse con, si van a trabajar con fotografías horizontales, quedarse con un 3:2 o un 4:3. O lisa y llanamente, si quieren hacer algo de ustedes mismos, cortar la fotografía de manera libre. Si nos vamos a la siguiente después de crop, tenemos rotar o rotate. Acá nos permite rotar la imagen con la herramienta que está acá abajo, que es una flechita que va girando, ¿no es cierto? Si la vamos apretando, nos va a ir permitiendo rotar la imagen en
la dirección que nosotros queramos. Y la opción que tenemos justo al lado es una opción que se llama Mirror o Mirroring. Y si nosotros la seleccionamos, lo que va a hacer la aplicación es cambiar el aspecto de la imagen haciendo como un efecto de espejo. Yo la verdad es que a no ser que sea necesario, o quizás si es que el objeto de sus fotos quizás se ve medio deforme, es una buena forma de arreglar esas deformidades. En esta foto no funciona porque la posición de la cara del caballo y todo está bastante bien compuesta y encuadrada. Por lo tanto, si yo le doy mirroring, automáticamente se ve media extraña la posición de nuestro objeto. Por lo tanto, solo a no ser que sea necesario o que a ustedes les interese, por ejemplo, utilizarla, pueden hacerlo sin problema. Y otra opción que nos permite hacer esta herramienta en particular es también movernos y rotar como manualmente con nuestro dedo. De la misma forma que en las otras herramientas, moviéndonos con el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha, vamos a ir moviendo el ángulo según nosotros queramos. Y arriba nos va a decir en cuántos grados nosotros estamos moviendo el ángulo de nuestra fotografía. Esto sirve bastante cuando tenemos una imagen, que yo tengo una que después le voy a mostrar cómo se soluciona, donde por ejemplo tenemos una línea de horizonte que nosotros la vemos en la fotografía y se ve chueca. Lo ideal es que si nosotros tenemos una línea horizontal, en el fondo de nuestra fotografía siempre esté derecha, siempre esté horizontal, y que no esté más inclinada hacia un lado o hacia el otro, porque eso va a generar pesos visuales que nosotros no queremos que sucedan. Y eso podemos corregirlo con este tipo de edición de ángulo, porque podemos corregir, por ejemplo, levemente la línea horizontal que tenemos detrás de nosotros, ¿ya? Si nos vamos a la opción de perspectiva, esta yo recomiendo que no la usen tanto, porque en esta aplicación en particular siento que es como muy exagerado lo que se genera con la perspectiva de la imagen en esta aplicación. Por ejemplo, si nosotros vamos a saltarnos las primeras 3 opciones y nos vamos a ir directamente a Free, si nosotros empezamos a movernos en la pantalla, nos va a empezar a cambiar las perspectivas de la imagen, la va a empezar a mover como de esta manera media extraña, ¿no es cierto? Nuestro objeto se va a empezar a ver medio raro, y a no ser que nosotros tengamos efectivamente deformidades en nuestra imagen, no vamos a necesitar usarla mucho, a no ser que, por ejemplo, estemos haciendo una edición más complicada, más compleja, donde estamos quizás recortando la foto para ponerla en otro fondo y algo así. Más allá de eso, no vamos a usar mucho la perspectiva. Sí, quizás podemos usarla para mejorar, por ejemplo, los ángulos de la fotografía, como por ejemplo los ángulos verticales o horizontales. No sé si lo ven, pero se está moviendo el ángulo hacia arriba y hacia abajo. Por ejemplo, si queremos que quede, en este caso yo le estoy moviendo el ángulo un poco hacia arriba con mi dedo, moviendo el dedo hacia arriba, y eso hace que como que la cara del caballo vaya un poco hacia atrás y efectivamente se genera una especie de deformidad aquí abajo. Así que a no ser que lo necesiten efectivamente porque en su foto hay, por ejemplo, deformaciones o algo así, no es muy necesario que se utilice. Si nos vamos a la opción de escalar o scale en la perspectiva y lo movemos, lo que va a ser como estirar la foto hacia arriba o hacia los lados. Y también va a generar deformidades. Todas estas herramientas van a deformar la fotografía, ¿ok? Y si nos vamos finalmente a la opción de expandir, que es la última de la segunda fila de herramientas, acá nos va a dar, ¿para qué sirve la opción de expandir? Es para agrandar la foto, ¿no es cierto? En algunos casos se puede utilizar para hacerle marcos, y por eso la aplicación nos da dos opciones que dicen white y black. Esas dos opciones son para agregarle como un marco a la fotografía, ya sea de color blanco o de color negro. Si nosotros con el dedo seleccionamos solo un lado de la fotografía y lo levantamos, nos va a generar solo la expansión en ese lado, ¿no es cierto? Ahora,
Si nosotros queremos generar un marco de la imagen, un marco blanco, por ejemplo, lo mejor que podemos hacer es con los 2 dedos expandir la fotografía. O sea, claro, expandir como la grilla que tenemos ahí. Yo pongo mis 2 dedos sobre la pantalla, lo voy expandiendo y se va a hacer este marco de manera con todos los lados exactamente iguales, ¿ya? Eso es para evitar, por ejemplo, si nosotros queremos usar esta herramienta quizás para subir las redes sociales o lo que sea, lo mejor es que lo hagamos así, porque si lo hacemos como por cada lado, por separado, no nos va a quedar igual, nos va a quedar descentrada la imagen dentro de ese fondo negro, o sea, perdón, del fondo blanco. Lo podemos cambiar a negro en el caso de que queramos, y esta aplicación tiene también la expansión inteligente. ¿Qué significa la expansión inteligente? Que básicamente yo puedo expandir los bordes de mi imagen y la aplicación lo que va a hacer es leer la información que hay justo en ese lado que yo expandí y la va a replicar. Esto funciona bien cuando yo tengo imágenes que tienen fondos planos, como por ejemplo un fondo de un color plano o una pared. Por ejemplo, si yo tengo al centro un objeto y quizás me quedó muy poco espacio en los bordes y tengo un fondo que es mayoritariamente plano, sin muchas texturas, puedo usar esta herramienta para expandirlo, y lo que va a hacer la aplicación va a ser rellenarlo. Yo les voy a mostrar cómo funciona acá. Obviamente no va a funcionar bien porque esta es la cara y hay muchas cosas alrededor. Pero básicamente si yo lo agrando y le pongo Smart, como ven la aplicación va a empezar a rellenar inteligentemente. Obviamente acá no funciona porque tenemos muchos elementos que tienen mucho detalle, por lo tanto la aplicación lo lee y como que lo replica nomás, pero sí funciona con elementos que tienen fondos planos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si yo tengo un fondo plano, hago la opción de expandir y, por ejemplo, hay partes donde me quedan manchas o donde se ve algo raro, eso lo podemos editar. Ahora les voy a enseñar otro grupo de herramientas que tiene la aplicación que nos va a enseñar cómo nosotros podemos editar esos detallitos que van quedando, por ejemplo, si nosotros queremos usar esa opción. Vamos a trabajar de esta línea, solo vamos a trabajar con estos 3, que son Selective, Brush y Healing, porque el HDR Escape ya entra dentro de las categorías de filtros o ediciones preseteadas, ¿ya? Vamos a trabajar con el Healing primero, porque tiene relación con lo que les dije anteriormente de las correcciones, por ejemplo, si nos quedan detalles a la hora de editar la fotografía. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que es el healing? El healing es una herramienta que a nosotros nos permite borrar cosas que quizás nos molestan de una imagen que estamos trabajando. Para hacerle zoom a la imagen dentro de esta aplicación, con los 2 dedos, teniendo la imagen ahí, abrimos los dedos y nos vamos acercando, ¿no es cierto?, a la imagen. Y si queremos movernos, nos vamos a esta parte de aquí abajo, donde tenemos este cuadradito azul, y con el dedo también podemos moverlo para seleccionar una parte específica de la foto. Por ejemplo, yo quiero que este pelo que está aquí no se vea. Con la herramienta de Healing, con mi dedo, le voy a hacer así y va a generar una mancha roja. Y esa mancha roja lo que va a ser tomar toda la información que tiene, alrededor y va a como hacer como una mezcla de la información y va a ir borrando ciertos aspectos como de la imagen. Es, por ejemplo, como un tampón de clonar de Photoshop, o en el mismo caso un parche, que son herramientas que nos permiten borrar imperfecciones dentro de nuestra imagen. Por ejemplo, si quedó mal o no nos gustó cómo quedó, utilizamos estas 2 herramientas para volver atrás o para avanzar hacia adelante. Si yo voy seleccionando aquí, por ejemplo, va a ir borrando de a poco los objetos que yo no quiero que aparezcan, ¿no es cierto? Si yo le hago un solo clic, va a generar va a tomar esa cantidad de información para editar. Y si yo le hago, por ejemplo, una línea, va a tomar toda esa información que está en esa línea, por decirlo así, roja, la va a mezclar, la va a estudiar y va a editar todo lo que está ahí alrededor. Como no hay nada donde yo hice las selecciones recientemente,
no hace mayores cambios, pero en la teoría sí hizo una mezcla de todos los píxeles que están ahí y los mezcló, ¿no es cierto? Pero como esa parte es bastante plana y bastante regular en cuanto a la iluminación y todo, no hizo ningún cambio mayor. Pero como pueden ver, ese pelo que por ejemplo a mí no me gustaba, sí lo eliminó. Y si nos vamos alejando, ya quizás ya no se nota. Si vuelvo un poco atrás, va a volver a estar lo que eliminé al principio, ¿no es cierto? Y como les decía, esa herramienta la pueden usar en el caso de que hayan hecho expansión inteligente y hayan quedado algunos detalles de que, la aplicación quizás no leyó bien esa cantidad de píxeles. Con esta herramienta ustedes pueden pasarle el dedo e ir probando cómo va quedando, ir arreglando ahí los detalles que vayan quedando. Si nos vamos a la que está al medio de las tres, que dice Brush, nos vamos aquí, nos va a dar varias opciones. Pero ¿qué es esto básicamente? Es como una especie de pincel que nosotros podemos manejar con el dedo y que va a trabajar estas variantes. Brillo y contraste, ¿no es cierto? La que está aquí. Exposure, temperatura y saturación. Generalmente este y la temperatura los podemos trabajar como lo vimos anteriormente, pero si queremos, por ejemplo, en una parte específica trabajar la temperatura, por ejemplo, seleccioné, ¿no es cierto?, el brush de temperatura, y acá lo tenemos en que está en más 10. Si lo ven acá abajo, tenemos dos flechitas y al medio dice más 10. Si nosotros le apretamos la flechita hacia abajo, se bajó a más 5. Entonces, hagamos la prueba. Voy a hacer algunas rayas con mi dedo para que vean cómo va funcionando. Si yo le paso, la temperatura en esa sección donde estoy pasando va a ir cambiando. Y ahora si se fijan, yo le estoy pasando con mi dedo muchas veces solo a esa parte de la esquina y la temperatura ya se ve completamente diferente solo en esa sección. Para eso sirve este pincel, para ir como pintando las secciones que a mí me interesan que tengan cambios, ¿ya? Me salí. En esta, generalmente yo les recomiendo usar solo el brillo y contraste, y por ejemplo, en este caso de esta fotografía en particular, yo lo tengo ya seteado con más 10 de brillo, y si yo se lo paso, por ejemplo, a la cara del caballo, podemos ir viendo cómo va a ir aumentando el brillo solamente en esa sección, ¿ya? Es una buena herramienta a utilizar. Lo único malo es que el tamaño del pincel creo que no se puede cambiar, viene como por defecto, ¿ya? Pero aún así creo que el tamaño es bastante bueno en relación como a lo que nosotros queramos hacer. En saturación, si yo le voy a bajar la saturación al mínimo, que es esta palabra que dice aquí, si yo le empiezo a pasar el dedo, perdón, no aparece. Ahora sí, no era esa opción que dice erase, no hace nada, deja el pincel como al medio y no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, si yo le bajo la saturación, que ahora está en menos 5, y comienzo a pasar el dedo, vamos a empezar a ver cómo la foto, la voy a hacer solamente a la mitad para que vayan viendo, le estoy pasando mi dedo varias veces encima, van a ver cómo la mitad de la foto está empezando a quedar en blanco y negro y la otra mitad va a quedar en color. Así es como se pueden ir trabajando estas herramientas de pincel. Es interesante cuando queremos trabajar solamente ciertos aspectos de la fotografía. Yo lo recomiendo sobre todo para trabajar retratos, cuando queremos, por ejemplo, darle más iluminación. Si tenemos un retrato de la cara y queremos darle más iluminación a la sección de los ojos o a alguna sección de la cara, es buena forma utilizar estos brushes para resaltar esos rasgos, sobre todo con brillo y contraste, ¿ya? Sí. Y como les decía, el resto de estas herramientas, que igual vamos a abrir algunas para que vean cómo son preseteos, ¿ya? Por ejemplo, este que dice Granity Film, son filtros, básicamente, que lo que hacen es como disimular o hacer como el juego de que estas fotos en realidad son análogas. Entonces, ¿qué hace? Le agrega un filtro que es como análogo, y además le agrega grano a nuestra foto.
si le aumento el grano, por ejemplo, van a ver algunos, lo voy a llevar al máximo para que se note, esto es el grano. En las películas de 35 milímetros, de medio formato o de lo que sea, nosotros tenemos grano, naturalmente. Ahora esto está llevado al extremo, generalmente en las películas o en las fotos se ve más o menos a término medio. Entonces lo que hace esta edición, por ejemplo, en esta aplicación es simular un poco esa acción y nos entrega algunas opciones también de preseteos. Así es como van a funcionar prácticamente todas estas herramientas que tenemos aquí. Por lo tanto, yo personalmente no las utilizo porque prefiero, como les dije, editar mis fotos yo misma. La que sí puede ser interesante, sobre todo para retrato, es esta que se llama Portrait o Retrato. Ahora, no me la va a tomar aquí porque obviamente no tengo cara, hay un caballo, pero básicamente lo que hace la aplicación es detectar la cara de la persona y va a trabajar y le va a agregar filtros solo a la cara. Y filtros relacionados con el contraste, con el brillo, y la verdad es que son filtros que en algunos casos podrían funcionar. Yo les recomiendo que si descargan la aplicación y lo prueban, lo hagan para que vean el cambio. A veces funciona, a veces no. Así de sencillo. Y finalmente, con estas herramientas que están aquí abajo, nosotros podemos hacer algunos cambios físicos a la imagen, como por ejemplo agregarle un texto, ¿no es cierto? Nos da algunas opciones de tipografía, que son las tipografías en esta aplicación, son tipografías de Google Fonts, y algunas opciones también, por ejemplo, de formas con texto para editar fotos. Esto sirve sobre todo si estoy haciendo fotografías para redes sociales, por ejemplo, si tengo alguna tienda online o algo así, y quiero editar mi fotografía y además agregarle texto, esta puede ser una buena herramienta porque vienen preseteados y la verdad es que es bastante sencilla la composición de los textos con las formas, con las líneas, y bastante libre también. Aquí abajo, en las herramientas que tienen, nos permite cambiarle el color. Tenemos una paleta de colores bastante amplia. Si yo la voy moviendo, tiene prácticamente todos los colores que a alguien podría interesarle utilizar en algo así. Y también podemos cambiarle la opacidad. Si yo muevo aquí esta barrita, me lo va a mostrar como más como una marca de agua, o me lo va a mostrar como una imagen o un objeto sólido, ¿ya? Y la doble exposición generalmente se utiliza cuando tenemos dos imágenes, por ejemplo, que queremos juntar. Lo que va a hacer la aplicación es bajarle la opacidad a ambas imágenes y juntarlas, una sobre la otra. Eso también es algo que es experimental, lo pueden probar si tienen dos imágenes que quizás son medias similares y ver cómo funciona. Ahora sí, cuando se trabaja la doble exposición, lo que hace esta aplicación es bajarle la opacidad a las imágenes a la misma cantidad, que creo que es a la mitad. Por lo tanto, lo más probable es que después de usar esta herramienta, necesitemos una edición de brillo, contraste, etcétera, porque la superposición de imágenes nos va a generar quizás sombras o elementos que vamos a necesitar corregir. Y ahora lo que vamos a hacer es que yo les voy a mostrar cómo podemos mejorar esta fotografía que está oscura, que tiene poca iluminación, cómo podemos mejorarla utilizando herramientas de blanco y negro. Como les comentaba ayer, creo que contestando una de las preguntas del chat, cuando nosotros trabajamos en blanco y negro, en vez de utilizar filtros, lo mejor que podemos hacer es trabajar la saturación, el brillo y el contraste de manera sencilla, ¿ya? En este caso vamos a trabajar esos tres aspectos primero y después vamos a ver qué podría estarle faltando a la fotografía para que quede de la mejor forma posible. Como les dije, esta fotografía fue tomada con una cámara reflex y está totalmente como en blanco, o sea, así es como se tomó la fotografía. Y salió oscura porque a pesar de que yo utilicé características de apertura y de velocidad de obturación bastante altas, bastante amplias para que entrara suficiente luz, las condiciones lumínicas en el momento in situ de tomar la fotografía no eran las mejores.
Estaba lloviendo, estaba muy nublado, el día estaba muy gris, a pesar de que eran como las 3, 4 de la tarde, en invierno en el sur de Chile, por lo tanto había muy poca iluminación y a pesar de que yo forcé la cámara un poco para lograr que se notaran algunos aspectos, aún así la foto salió oscura. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer yo cuando trabajo una fotografía así y quiero dejarla en blanco y negro? Es sacarle toda la saturación. Entonces nos vamos a la opción de tunear la imagen, nos vamos a saturación, y la dejamos en el mínimo, que es -100. Ahí ya tengo la fotografía en blanco y negro, le saqué todo el color y solo tenemos escalas de grises, ¿ya? Automáticamente nuestra foto ya toma un aspecto diferente al que tenía cuando estaba con colores. Y algo que a nosotros nos va a servir mucho y que esta aplicación hace muy bien es cómo nosotros podemos ir comparando cómo es la foto originalmente a cómo está quedando con la edición. ¿Y cómo hacemos eso? Con nuestro dedo mantenemos presionado sobre la pantalla y mientras tengamos el dedo puesto sobre la pantalla nos va a mostrar cómo nosotros teníamos la fotografía cuando la pusimos en la aplicación. Y si soltamos el dedo, nos va a mostrar cómo nosotros la estamos editando. Esa es una buena forma de ir comparando cómo nosotros vamos editando la fotografía, ¿no es cierto? Ya. Posteriormente a haber bajado la saturación al máximo, lo siguiente que vamos a hacer es trabajar el brillo. ¿Por qué el brillo? Porque a nuestra imagen le falta luz, por lo tanto lo que necesitamos es trabajar el brillo. Como tenemos poca luz, lo obvio que debemos hacer es aumentar el brillo. Y eso es lo que yo voy a hacer ahora. Voy a dejarle el brillo no al máximo, pero sí bastante más claro de lo que estaba, porque trabajar con el contraste después va a hacer que las sombras y el brillo en general tome un poco más de dureza y que esta que se vea así como un poco más brillante ahora, se vea ya con las sombras un poco más oscuras y los detalles podamos verlos con más interés. Entonces lo vamos a dejar por ahí, que es en un 62, ¿no es cierto? Y ya queda con un brillo y una luz bastante mejorada, ¿ya? Podríamos dejarlo hasta ahí, sí, pero eso es decisión de cada persona. La persona que se está enfrentando a editar la fotografía va a tomar esa decisión. Lo siguiente que vamos a hacer es irnos al contraste. Y el contraste, ¿qué es lo que va a hacer? Es tomar todas las sombras, todas las iluminaciones y las va a exagerar un poquito. Entonces yo le voy a subir el contraste porque ahora tengo una imagen a la cual le aumenté el brillo y algunas luces se ven un poco más brillantes. Y si yo le empiezo a subir el contraste, va a volver a oscurecerse un poquito, pero no va a perder tanto el brillo a como si yo le bajara el brillo netamente, o sea, como tal, ¿ya? Le damos un poquito más de contraste. Y ahí ya tenemos un poco más de detalle en las sombras. Si yo me voy a cómo era la fotografía antiguamente, ya podemos notar un tremendo cambio en relación a la oscuridad y la falta de detalles que tenía la fotografía cuando fue tomada, por la falta de iluminación. Con el efecto de blanco y negro, con el brillo y el contraste, ya podemos mejorarla considerablemente. Ahora, por ejemplo, yo personalmente, ¿qué le está faltando a esta fotografía? Como aún así, a pesar de mejorarle el brillo y el contraste, quizás a mí me gustaría que se vieran algunos detalles más, o que se viera un poco más HD la fotografía, por decirlo así. Si nosotros volvemos a las herramientas y nos vamos a detalles o details, que es este triangulito que está aquí, le voy a manejar la estructura. Y eso va a hacer que las partes donde hay brillo y las partes donde hay oscuridad se noten un poco más. Le voy a subir la estructura y como pueden ver en la pantalla, los detalles están agarrando mucha más fuerza, ¿ya? Podemos ya notar que, por ejemplo, la cara del caballo está mojada. Él tiene pelos que están mojados, tiene partes donde tiene manchas blancas, ¿no es cierto? Y ya podemos notar sus detalles de la cara.
Entonces le voy a dar OK, y vamos a ver la diferencia entre la imagen anterior, o como es la imagen originalmente. Ya podemos notar un evidente cambio en la fotografía y en la edición de la fotografía, solamente utilizando estas tres herramientas y sobre todo el blanco y negro, que nos va a ayudar mucho con fotografías de poca luz. ¿Por qué el blanco y negro ayuda a las fotografías de poca luz? Porque cuando nosotros le bajamos, le sacamos todo el color a la imagen, todos los píxeles que va a tener nuestra imagen van a quedar en escala de grises. O sea, van a ser blancos, van a ser negros y van a ser una mezcla de blanco y negro que es gris, ¿no es cierto? Y esto, en la edición, es mucho más fácil de trabajar que trabajar con miles y miles de colores diferentes, que es lo que hace la fotografía de cuando tenemos una fotografía con color, ¿no es cierto? Nuestra foto ya quedó bastante mejor a lo que estaba. Podríamos, por ejemplo, utilizar esta herramienta que está acá, que creo que no la vimos mucho, que se llama Selective. La voy a seleccionar. ¿Y qué es lo que hace esta herramienta? Nosotros le decimos qué puntos de interés a nosotros nos gustaría mejorar. Por ejemplo, a mí me gustaría que el ojo del objeto se viera un poquito más brillante. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser acercarme. Voy a tener seleccionado el más, que está aquí, y voy a hacer clic en el ojo. Y ahí la aplicación me agrega un punto, ¿ya? Si yo pongo el dedo en el punto, perdón. Ya, no lo está mostrando en la pantalla, pero si ustedes ponen el dedo sobre el punto y lo mantienen apretado, lo van a poder ir moviendo. Si es que no les gustó, por ejemplo, el lugar donde quedó. O lisa y llanamente pueden seleccionarlo y apretar borrar o delete, ¿no es cierto? Para eliminar el punto y después colocar uno nuevo. Y acá en esta herramienta solamente me va a permitir mejorar el brillo. Entonces, por ejemplo, como yo quiero que solamente el ojo de mi objeto quede más brillante, lo que voy a hacer es fijarme si el punto tiene mucha expansión o poca expansión. ¿Y cómo voy a hacer eso? Teniendo el punto seleccionado, con mis dos dedos voy a ponerme en la parte de arriba y de abajo del punto y voy a achicarme. Como pueden ver, la imagen se puso un poco roja. Y eso es por la cantidad de aura que tiene nuestro punto. Si yo voy cerrando mis dedos, se va a ir achicando y me está mostrando en qué secciones lo que yo haga o lo que haga el punto va a generar cambios, ¿ya? Entonces, como yo quiero que solo sea en el ojo, lo voy a achicar, lo voy a achicar, lo voy a achicar hasta que quede solo en el ojo, ¿ya? Y ahora, cuando ya tengo el tamaño que yo quería y la sección que solamente yo quería seleccionar, moviendo mi dedo hacia la derecha, que es para aumentar el brillo, lo voy a hacer. Ahí. Lo puse al máximo para que se note una diferencia, y ahora si vemos la imagen, el ojo de mi caballo tiene harto brillo. Lo hice a propósito para que se viera como el cambio, pero lo ideal es obviamente dejarlo también con un brillo o una corrección realista, ¿no es cierto? Entonces yo voy a usar esta herramienta que es volver atrás, ¿no es cierto? Que es esta flechita con el cuadrado. Me va a decir, ¿qué quieres hacer? Undo, que es eliminar el último cambio que hiciste, revertir, que es prácticamente volver la imagen al principio, o ver las ediciones. Esto me va a mostrar una lista de todas las ediciones que yo he ido haciendo en mi imagen. Yo le voy a dar undo porque quizás no me gustó cómo quedó el brillo en el ojo, y al sacarlo, vemos de nuevo cómo quedaba el brillo, o sea, cómo estaba anteriormente antes de hacer esa edición. Digamos que a mí me gusta cómo quedó esta fotografía en blanco y negro, cómo está. O sea, obviamente cambió y mejoró mucho de cómo estaba inicialmente. Tenemos una fotografía que ahora sí podemos distinguir el objeto, se desplaza obviamente de su fondo, tiene detalles, podemos ver los detalles de la cara, las facciones, etc. ¿Cómo guardo yo esta fotografía en mi dispositivo? Vamos aquí donde dice Export o Exportar, y nos va a dar una serie de opciones, ¿ya?
La que dice share es en teoría compartir y que nos va a permitir compartir la fotografía en redes sociales, por correo, por mensaje, etc. Si yo le pongo Open In, me va a dar algunas opciones sobre donde yo puedo abrir esta imagen. Por ejemplo, en la galería o en alguna otra aplicación de edición, si es que yo quisiera seguir haciéndole cosas y pasarla a otra aplicación. Y aquí abajo tenemos las 3 opciones que nos da la aplicación de guardado. La primera, que dice Save, nos va a permitir guardar la foto, pero lo que va a hacer va a modificar la foto original que nosotros tenemos guardada en nuestro dispositivo. Idealmente no usemos esta opción porque tampoco lo ideal es quedarnos con la foto original por si después queremos volver a usarla para volver a editarla o lo que queramos hacer con ella. Lo ideal es siempre quedarse con la foto original y con la foto editada. Por eso mismo las otras 2 opciones son las mejores. La que sigue es Save a Copy, que básicamente lo que hace es crear una nueva imagen con estos cambios que hicimos sin reemplazar a la otra. Ahora, ¿cuál es la ventaja, por decirlo así, de esta opción de guardado? Es que nosotros, pues, como la guardamos con esta aplicación, si nosotros volvemos a abrir esa fotografía en Snapseed, nos va a permitir quedarnos donde, o sea, llegar a donde quedamos. Y, por ejemplo, volver atrás con algunas ediciones o eliminarlas, etcétera, ¿ya? En ese sentido, es una buena opción. Ahora, si nosotros queremos simplemente tener la foto ahí sin hacerle ningún cambio más, ya está lista y sin nada, le damos a exportar. ¿Y qué es lo que va a hacer esta herramienta? Va a exportar una copia de nuestra imagen en formato JPG, en un formato en el mismo tamaño del que estaba la imagen original, o sea, no le va a hacer cambios ni a la cantidad de megapíxeles ni a la resolución de la imagen, pero sí los cambios que le hicimos dentro de la aplicación van a ser permanentes. No vamos a poder volver a editarla dentro de la aplicación. Podemos volver a ponerla como está, recién exportada, con sus cambios, podemos volver a ponerla dentro de la aplicación y seguir editándola, pero quizás eso sería forzarla un poco. Por lo tanto, si ustedes no están muy seguros de la edición y quieren verla y comparar cómo queda, yo les recomiendo que primero guarden una copia, save and copy, se la revisen, vean bien si es que les gusta cómo quedó y después exporten una con los cambios permanentes, ¿ya? Así es básicamente cómo funciona esta aplicación, Snapseed. Como yo les dije, es gratuita, no es tan pesada, es fácil de usar y tiene todas las herramientas que nosotros vamos a necesitar para editar con nuestro celular. La verdad es que en ese sentido de edición de fotos como tal, de edición de brillo, de contraste, de las características de nuestra fotografía, es una súper buena opción, ¿ya? Nos vamos a pasar ahora a la siguiente aplicación, que es Photoshop Fix. Como pueden ver, yo acá tengo otras aplicaciones, Photoshop Mix y Lightroom, porque las descargué para utilizarlas alguna vez, pero siendo sincera, solo finalmente me quedé con Snapseed y Photoshop Fix, porque para mí son las mejores opciones de edición, ¿ya? Nos vamos a meter aquí a trabajar con un retrato, primero, para que veamos algunas opciones que nos permite trabajar Photoshop Fix en relación a los aspectos del rostro y del cuerpo de las personas, ¿ya? Esta fotografía también es mía, tomada también con una reflex y también está tal cual se tomó, ¿ya? Está un poco oscura, por eso también la elegí para este ejercicio y aquí la vamos a ajustar un poco. Yo generalmente los ajustes de Photoshop son bastante similares a los de Snapseed, tienen una interfaz un poco diferente, pero sí nos da, por ejemplo, las opciones de brillo, que acá sale como exposición, es en teoría el brillo, el contraste, la temperatura, la saturación, nos permite trabajar las sombras de manera independiente y también los brillos de manera independiente, que también es algo que podemos hacer en Snapseed. Ahora yo solo le voy a hacer una corrección muy leve, porque esto en realidad yo lo haría en Snapseed. ¿Ya? Le voy a ajustar un poco el brillo, un poco el contraste, la vamos a dejar un poco más
con una temperatura más ambiente, que va a ser un poco más fría, por decirlo así, y con esa temperatura fría le vamos a dar un poco de saturación. Hice esta edición muy rápida porque lo que nos interesa aquí son otras herramientas que tiene Photoshop Fix, a diferencia de Snapseed, que tienen que ver con los ajustes relacionados a los rasgos de las personas. Hay varias opciones también que nos permite Photoshop Fix. Por ejemplo, agregar una viñeta, que es agregarle como sombra alrededor de nuestra imagen, ¿no es cierto? Y si nosotros lo movemos, vemos cómo se le genera una sombra, como un halo de sombra a nuestra imagen. A veces esto puede funcionar súper bien y ser súper interesante, y eso va en decisión de cada persona que vaya a editar su fotografía. Podemos también desenfocar un poco la imagen, y esto en Photoshop Fix nos permite hacerlo también con un brush, como la opción de brush que teníamos en Snapseed. Y acá podemos trabajar dos aspectos del pincel que Snapseed no nos permite. Uno es el tamaño, que si ponemos nuestro dedo justo al lado de donde dice Size, perdón, nos va a permitir aumentar, ahí sí, nos va a permitir aumentar o disminuir el tamaño. ¿Cómo lo hacemos? Generalmente cuando estemos trabajando en la foto nos va a salir este icono del pincel, seleccionamos ese icono, ponemos nuestro dedo sobre Size y lo agrandamos o lo achicamos. Yo lo voy a dejar en un término medio para mostrar. Y lo otro que nos permite hacer es controlar si queremos que nuestro pincel sea un pincel duro, como el que estamos viendo ahí, o un pincel suave, como el que estamos viendo ahí, que básicamente lo que nos permite es difuminar un poco los detalles, etc. Entonces, si por ejemplo, para mostrar cómo funciona el desfoco, yo lo voy a ir haciendo rápidamente, podemos ver cómo dentro de estas partes del cuerpo de la modelo, vamos viendo cómo se va desenfocando un poco esos aspectos. Por ejemplo, si queremos darle más, que se note más la cara en vez del resto del cuerpo, podemos ir trabajando con el pincel para ir desenfocando esos aspectos. Yo ahora lo hice muy a la rápida, pero igual funciona. Y siempre que nosotros vayamos a poner el pincel encima de la imagen, la aplicación nos va a ir mostrando dónde nosotros ya pasamos el pincel, para que así no nos vayamos confundiendo. Y si vamos a Restore, que es como una goma de borrar, podemos, con nuestro mismo dedo, borrar todo lo que hicimos en la pantalla, ¿ya? Entonces, así funciona el focus. Podemos también usar un pincel, que básicamente lo que hace es pintar colores frente a nuestra fotografía. También lo podemos borrar. También podemos trabajar el pincel en cuanto a tamaño, así queremos que sea más duro o más suave. Podemos también trabajar la opacidad. La opacidad es como si queremos que se vea todo el color o si queremos que se vea un poco más suave, ¿no es cierto? Y finalmente, en Pick Color nos va a permitir, si apretamos en color, nos va a mostrar la paleta de colores que tiene disponible. Y nosotros, al mover esta herramienta de aquí, este circulito, lo seleccionamos con nuestro dedo y lo empezamos a mover, nos va a ir mostrando las opciones de colores que tenemos. Lo que tiene de bueno Photoshop Fix es que nosotros podemos, si tenemos una cuenta de Adobe y por ejemplo trabajamos con algunos programas de Adobe como Illustrator o el mismo Photoshop, nosotros podemos tener una biblioteca que está linkeada con todas esas aplicaciones y dispositivos que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, en mi biblioteca de Adobe del computador, del programa Photoshop, yo puedo tener una biblioteca de colores que a mí me gustan. Y cuando yo abro el Photoshop en mi celular y vaya a la opción de colores, ahí arriba dice mi biblioteca. Y cuando yo lo seleccione, me va a mostrar los mismos colores que yo tengo en mi biblioteca de Photoshop del computador. Esa es una súper buena herramienta, sobre todo para los diseñadores que trabajamos un poco de la mano con todos los dispositivos, con el computador, con el celular, etc.
vamos a irnos de lleno a las 3 herramientas que tiene Photoshop Fix, que son diferentes a Snapseed y que a mí me interesa que veamos. La primera es esta que está aquí, que se llama Liquify, que es en teoría la misma herramienta de licuar que tiene Photoshop en su versión de software. Como ven, también tenemos la opción de pincel y también podemos agrandarlo o achicarlo. ¿Y qué es lo que nos va a permitir hacer Liquify? Es básicamente cambiar aspectos físicos de la persona. Esto es lo que se usa generalmente cuando photoshopeamos el cuerpo de una persona, donde por ejemplo queremos que se vea más flaca o queremos eliminar ciertos rasgos, por ejemplo, de su cuerpo. Es algo que está y va totalmente de la mano con la decisión de la persona que va a editar la fotografía, o por ejemplo de la modelo, que si quiere o no que le hagan edición en su cuerpo, porque es un tema que es complejo, no a no todas las personas les gusta la edición del cuerpo, pero es algo que igual es bueno saber cómo se hace en caso de que alguien, por ejemplo, nos pida hacerlo, nos diga así como, oye, ¿sabes qué? Quiero que me saques la guata de esta imagen, por ejemplo. Y nosotros con esta herramienta podemos hacerlo súper fácilmente. Y acá nos da 3 opciones, que son Warp, Swell y Twirl, perdón. Si vamos a Twirl, lo que va a hacer básicamente, vamos a achicar un poco el pincel que está muy grande, ponemos el pincel en algún lugar, lo voy a poner aquí para que se note, y si nosotros le hacemos movimientos, no me los está tomando, lo que va a hacer básicamente esta herramienta cuando toma los movimientos del dedo va a ser como girar los aspectos que están alrededor de nuestra imagen. Ahora no me los está tomando y no sé por qué. En este sí me los toma, en este no. Ya, pero básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, si nosotros ponemos el pincel aquí en la cara de la persona, lo que va a suceder es que va a girar como su rostro y lo va a deformar. Por lo tanto, no es una herramienta que se use demasiado. La que sigue, que es Swell, sí es una herramienta que se usa un poco más porque básicamente lo que hace es deformar las partes del cuerpo, agrandándolas o encogiéndolas. Entonces, por ejemplo, con este pincel que tenemos aquí, lo voy a achicar un poquito, si lo movemos hacia abajo, perdón, si lo movemos hacia arriba, si ponemos nuestro dedo justo en el más que está ahí y le hacemos hacia arriba, como ven, nuestra imagen se deformó. Y lo que hizo es que en ese punto, como que hizo como un globo, como que la agrandó. Y si ahí mismo yo le doy hacia abajo, lo que hace es deformarla y llevar como todo lo que está ahí hacia el centro, como un hoyo negro, por decirlo así. Obviamente, este aspecto se usa para ciertas cosas, como por ejemplo el tamaño del estómago, el tamaño de las caderas, partes específicas del cuerpo, ¿ya? Generalmente no se usa mucho con la cara. Y con la primera herramienta, que se llama Warp, vamos a poder hacer exactamente lo mismo, pero de manera más libre. ¿A qué me refiero con más libre? Es que vamos a poder tomar el pincel, por ejemplo, y comenzar a mover las partes del cuerpo de la persona. Por ejemplo, si le quiero agrandar aquí, lo podemos hacer. Esto sí lleva un poco de paciencia y de tiempo, porque obviamente no va a quedar bien a la primera que lo hagamos. Si usamos la herramienta Restore, que es como una goma de borrar, y la pasamos, va a eliminar todos los cambios que hicimos. Y obviamente nosotros tenemos que ir haciéndolo con paciencia, ir acercándonos con el zoom hacia los elementos, por ejemplo, que queremos editar. Por ejemplo, quizá a mí me gustaría que el cuello quede más hacia allá. Y fijándonos también que no deforme mucho las cosas que tenemos al fondo de nuestra imagen, porque eso va a hacer notorio que hay edición de fotografía con este elemento, ¿ya? Dentro del Liquify también hay una herramienta muy importante que acá dice Face. Si nosotros la presionamos, no la detecta. Si nosotros la presionamos, voy a elegir otra fotografía para esta opción,
Si nosotros la presionamos, lo que hace el programa es detectar la imagen, o sea, la cara de la persona, y le podemos hacer cambios con respecto a esa cara en particular. Ahora voy a cambiar la imagen. Voy a cambiar la imagen un momento para que veamos bien cómo funciona esa herramienta, porque es súper importante y funciona bastante bien cuando nosotros, por ejemplo, tenemos quizás rasgos de nuestra, no necesariamente de nuestra cara, pero sí quizás del modelo con el que estamos trabajando, que quizás le interese cambiar o mejorar. Entonces, lo que voy a hacer va a ser buscar otra imagen. De las que tengo aquí, y vamos a probar el aspecto en particular para que veamos cómo funciona. Ya. Acá tenemos otra imagen, voy a probar si funciona. Ya, en esta sí nos tomó la cara. Como pueden ver, aparecen ciertos puntos dentro de la cara, dentro del rostro, que nos van a permitir como mejorar estos aspectos en particular, que son la frente, los labios, los ojos, la nariz, las mejillas, o sea, las mejillas efectivamente, y algunos defectos como en general del rostro, ¿ya? Así que vamos a ir por puntos. El primero es la frente. Si nosotros apretamos este botón acá que dice Forehead, sí, Forehead, nos va a salir esta barrita, y si nosotros la levantamos, como que va a agrandar la frente, y si lo bajamos, va a achicar la frente. Todo esto de manera inteligente, ¿ya? Si le ponemos la segunda opción, que era Face Distortion, lo que va a hacer es tomar toda la cara y distorsionarla hacia atrás o hacia adelante, ¿ya? Y si nosotros le ponemos la tercera opción que decía Weight, lo que va a ser como achicar la cara, voy a mostrar, achicar la cara y la cabeza y distorsionarla o agrandarla también en el caso de que queramos. Si nos vamos al punto de los ojos, también tenemos una serie de opciones que también son bastante similares. Son agrandar los ojos, achicar los ojos, estirarlos, bajarlos, subirlos. Entonces, por ejemplo, en la primera opción podemos cambiar la distancia de los ojos. Podemos juntar o separar más los ojos de la persona. Podemos también escalarlos, o sea, agrandarlos o achicarlos. Podemos también moverlos, por ejemplo, si queremos moverlos hacia arriba para que tenga una mirada, por ejemplo, más como de felicidad, podemos subirlos un poco, podemos estirarlos hacia arriba o estirarlos hacia abajo, y podemos hacer lo mismo hacia los costados, o sea, podemos estirar los ojos hacia afuera o hacia adentro, ¿ya? Si nos vamos al aspecto de la nariz, nos va a dar dos opciones, que es dejarla más fina y también levantarla. Entonces, si nosotros vamos a la opción de width, no, perdón, de height, nos va a dar la opción de levantar la nariz un poco o de bajarla en el caso de que queramos hacerlo. Y si nos vamos a la opción de width, nos va a dar la opción de afinarla, de dejarla o de ensancharla en el caso de que necesitemos. Pero en la mayoría de los casos uno siempre usa como la afinación de la nariz. Si nos vamos a la cara, estos dos puntos que están acá juntos, nos va a dar tres opciones. Nos va a dar la opción de trabajar como la mandíbula, las mejillas y la pera de la persona. Si nos vamos a la primera opción, que tiene que ver como con las mejillas, y le bajamos, nos va a afinar mucho los detalles como de los cachetes, por decirlo así, a dejarlos bastante más delgados de lo que podría tener el modelo con el que estamos trabajando. Si nos vamos a la parte del chin o de la pera, podemos también agrandarla o achicarla.
Y si nos vamos a la parte de que como de la mandíbula, también lo que hace es como estos huesitos que nosotros tenemos debajo de los ojos, lo que hace la aplicación es bajarlos o subirlos un poco. Les voy a mostrar, los sube o los baja, dependiendo de lo que queremos hacer. En este caso en particular, esa opción no funciona porque la modelo tiene lentes y deforma la forma de los lentes, por lo tanto no funcionaría muy bien. Con respecto, esos son los puntos que trabaja esta aplicación dentro de la cara. Es básicamente lo mismo que nosotros podemos hacer con esta misma herramienta en el software de Photoshop, solamente que tenemos que tener cuidado con las deformidades que nosotros podríamos generar en el rostro o en el cuerpo de la persona. Lo ideal es que hagamos esto con mucho cuidado, con tiempo, si es que tenemos el tiempo disponible y si es que queremos hacerlo, obviamente, para lograr de mejor manera la edición del rostro de la persona, ¿ya? Eso es con respecto a al desarrollo, o sea, al uso del Liquify dentro del Photoshop Fix. El Photoshop Fix también tiene la opción del Healing, que es el mismo que tiene el Snapseed. Pero como esta aplicación está hecha por Adobe, esta herramienta funciona mucho mejor en esta aplicación que en Snapseed. Entonces lo que vamos a hacer para probarlo es agrandar un poco el pincel, le vamos a bajar un poco la fuerza para que no quede tan duro, y vamos a usar, acá nos da 4 herramientas, que esta no nos está permitiendo usarlo probablemente por algunas características de la imagen. Y vamos a probar primero el Spot Heal, que básicamente, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que veíamos en Photoshop Fix, que es que nosotros dibujamos con el pincel, la aplicación lo lee y va borrando las cosas que nosotros no queremos que aparezcan en nuestra foto, que en este caso podrían ser estas manchas de acá, de la pared, ¿no es cierto? O cualquier cosa que nosotros queramos borrarlo, incluso en la cara de las personas. Ya nosotros podríamos acercarnos y quizás, por ejemplo, borrar este lunar que tiene nuestra modelo aquí arriba en la frente, o estos pequeños elementos que tienen la cara, podemos eliminarlos para lograr, no sé, un efecto donde la piel se vea 100% lisa y donde evitemos manchas y cosas cualquier cosa que nosotros queramos borrar, o por ejemplo, si quisiéramos borrarle ese tatuaje, como la foto está un poco desenfocada y movida, no lo vamos a poder hacer, no va a funcionar, pero también sirve, por ejemplo, si queremos borrar tatuajes o cosas que no nos gustan. El parche lo que hace es, bueno, cuando ustedes ingresen por primera vez a esta aplicación, igual les va a ir mostrando y les va a ir diciendo con indicaciones para qué sirve cada cosa, ¿no es cierto? Pero todas estas herramientas sirven para básicamente lo mismo, ¿ya? Vamos a ir seleccionando ciertas partes y lo que va a ir haciendo el software es ir leyendo los píxeles que tiene alrededor las partes que seleccionamos y va a ir haciendo relleno o va a ir haciendo correcciones del espacio en relación a lo que nosotros, a lo que nosotros tenemos en nuestra imagen, ¿ya? El tampón de clonar, lo que nos permite, que en general no lo vamos a utilizar mucho a no ser que sea necesario, es que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos editar de la misma manera, para ser más clara, todas estas herramientas hacen lo mismo, que es editar o eliminar detalles, pero lo hacen de diferentes formas, ¿ya? El primero, como les dije, básicamente seleccionamos y genera una corrección con los píxeles que ve alrededor. Lo mezcla todo y genera una corrección en base a eso. El parche funciona de manera bastante similar, también con un pincel. En el software de Photoshop el parche funciona diferente, ya que nosotros en el software de Photoshop deberíamos seleccionar la parte que nosotros queremos editar y la movemos hacia un espacio que se parezca a lo que nosotros queremos lograr. Y el tampón de clonar lo que hace es primero selecciona un punto de nuestra imagen específico, por ejemplo este punto que está acá, y cuando nosotros seleccionamos el lugar que queremos borrar, lo que va a hacer el tampón de clonar es
tomar los elementos que están, por ejemplo, en el punto que nosotros seleccionamos al inicio y mezclarlo con lo que está, por ejemplo, por ejemplo, aquí, si queremos borrar esta parte de aquí. Lo que va a hacer, a diferencia del Spot Heal, que básicamente yo pongo mi mano acá y mezcla todo eso, el tampón de clonar, a nosotros le decimos qué es lo que queremos, qué sección nosotros de la imagen queremos que tome para mezclar los píxeles y generar nuestra mejora de la imagen, ¿ok? Vamos a ver cómo funciona. Ahí tenemos el seleccionado. Y si yo le hago aquí, como pueden ver, lo que está haciendo el tampón de clonar es tomar todo esto que está aquí y lo está clonando en este lado, ¿ya? Entonces yo voy a volver atrás para que lo veamos de otra forma. Voy a achicar el pincel también para que sea de manera más coherente, por decirlo así, con la imagen que estamos editando. Primero, seleccionamos la sección que queremos que clone, en teoría, y después nos vamos al lugar que queremos que edite, por ejemplo ahí. Esta herramienta es bastante buena y también hay que ir usándola con tiempo. Cada vez que nosotros pongamos el dedo sobre la imagen, va a clonar lo que está alrededor. Si sacamos, va a dejar de clonar lo que está aquí, ¿no es cierto? Y cuando nosotros volvamos a poner el dedo, va a volver a clonar lo mismo. Por lo tanto, lo ideal es ir haciéndolo de a poquito, con paciencia, porque si nosotros ponemos el dedo y empezamos a dibujar así rápido, va a empezar a clonar todo lo que seleccionamos tiene alrededor. ¿Ya? Lo ideal es ir haciéndolo de a poco, con cuidado, despacio, para que vayamos trabajando lentamente. Y para que quede bien, obviamente, la corrección que nosotros queremos hacer. Como les dije, estas herramientas hacen lo mismo, que es corregir imperfecciones dentro de nuestras imágenes. Pero yo les recomendaría que si aún no tienen mucha experiencia, pero quieren utilizar estas herramientas, nos quedemos siempre con el Spot Heal, que lo que va a hacer básicamente es, dependiendo del tamaño del pincel que nosotros le digamos, ¿no es cierto?, va a tomar todo lo que tiene como alrededor de lo que nosotros seleccionamos y va a editar solamente eso. Y como les decía, esta herramienta es mucho mejor usarla en esta aplicación que en Snapseed, porque esta aplicación la hizo las personas que hicieron Photoshop. Y esa herramienta nació en Photoshop y funciona y está pensada para funcionar bien y para la edición de imágenes, ¿ya? Esta última herramienta, que es el Smooth, funciona bastante similar a lo que veíamos en el Snapseed del Sharpener, ¿no es cierto? Y como trabajar las sombras y las formas de las imágenes, pero con un pincel también, en vez de trabajar como toda la imagen. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, que podríamos querer hacerlo solo, por ejemplo, en los brazos de la modelo. Como les dije, esta aplicación siempre nos va a mostrar lo que nosotros hicimos cuando pongamos al frente, cuando hagamos clic, siempre nos va a ir mostrando lo que nosotros hicimos anteriormente para ir guiando. O también puede hacerlo en la cara, ¿ya? Como de forma seccionada. Acá lo hizo de forma automática y nosotros podemos borrarlo, podemos irlo borrando para que quede como estaba antes. Y si vamos de nuevo a la cara, le hace una especie de edición muy sencilla y la deja como más suave, por decirlo así, como más lisa, con menos imperfecciones y con una mejor iluminación. Y de ahí, por ejemplo, si quizás yo encuentro que está bien menos en los ojos, podría eliminar solamente en la sección de los ojos la edición que le hizo el automático de esta opción. También yo creo que esta opción a veces es mejor utilizarla aquí, sobre todo si estamos trabajando con edición de modelos, ¿no es cierto? De fotografías de modelos, para tener como más detalles y más características de las que nos permiten las otras aplicaciones. El resto de las características que tiene esta aplicación no distan mucho de lo que vimos en Snapseed. Si le damos a crop,
también nos permite hacer exactamente lo mismo que en Snapseed, solo que nos muestra otra interfaz. Podemos también hacer mirroring. Este nos permite hacer mirroring vertical y horizontal, ¿ya? Nos permite rotarlo. También nos permite rotarlo de manera manual. Y también nos permite cortar también en, como lo vimos en Snapseed, con encuadres de proporciones del alto y el ancho. Acá tenemos algunas otras opciones que la aplicación va leyendo según lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, aquí la aplicación leyó y sabe que esta es una fotografía vertical. Por lo tanto, me muestra las proporciones en vertical, ¿no es cierto? Este es el 3:4, este es el 3:2 en opción vertical, que es 2:3, y lo mismo con el 16:9, que en vertical sería 9:16, ¿ya? Los ajustes, como los vimos, son bastante similares, nos permiten hacer básicamente lo mismo. Acá podemos trabajar también la luz y como el contraste con pinceles, igual que en el Snapseed como les mostré. Podemos editar el pincel. La diferencia con Snapseed es que aquí nos deja, por ejemplo, trabajar la opacidad. Si queremos que se note mucho la diferencia de la luz, podemos darle una opacidad alta, y acá yo lo tengo seleccionado en Light, por lo tanto, si por ejemplo le doy a la cara, le va a dar mucha iluminación, ¿no es cierto? Lo podemos borrar. O si queremos que se vea más oscuro, también lo va a hacer con el pincel y etc. Es un poco más fácil de hacer esta opción aquí en Photoshop Fix. Yo les recomiendo que prueben las dos aplicaciones, que prueben en ambas cómo funcionan las herramientas y que vayan mezclando. Yo eso generalmente hago. Hago algunas cosas en Snapseed que me parecen más fáciles de hacer ahí, y después paso la fotografía a Photoshop Fix y la voy editando ahí dependiendo como de las necesidades que voy teniendo. Estas son las dos aplicaciones que yo personalmente utilizo para editar fotografía. Como les dije, Photoshop Fix funciona con la biblioteca de Adobe, por lo tanto, ustedes, por ejemplo, si usan Adobe con otro tipo de software de escritorio, como Illustrator o Photoshop, las cosas que hagan en Adobe Photoshop Fix, quizás después puedan verlas en su software de Photoshop o algo así, si eso es lo que ustedes quieren. Y eso se hace con la biblioteca de opciones de la aplicación o del mismo Adobe Creative Cloud en el escritorio, ¿ya? Estas son las dos aplicaciones que yo les quería mostrar cómo se utilizan. Creo que son las mejores herramientas en cuanto a mejorar las fotografías que nosotros tomamos con nuestros teléfonos. Nos permiten trabajar de manera súper rápida y súper efectiva, y podemos combinarlo súper bien con todos los tips que nosotros vimos anteriormente de encuadre, de composición, de cómo podemos nosotros relacionarnos con el dispositivo que estamos trabajando, ¿no es cierto? Y sacarle el mejor provecho posible a nuestro celular y a las fotografías que sacamos con él. Así que ahora dejo abierta la sección de preguntas para que vayamos respondiendo sus consultas. Muchas gracias, Darcy, por este taller, un intensivo en ambas aplicaciones que de seguro nos va a servir a todos. Ahora, como tú bien dijiste, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas, así que les voy a pedir a todos los participantes, tanto de Facebook Live como los participantes que tenemos en Zoom, que si quieren hacer sus preguntas, las pueden hacer a través de nuestros moderadores. La pregunta que tenemos, que más resuena tanto en Facebook como en Zoom, y que ya les he respondido, pero queremos que nos dejes más claro aún, es cómo se llaman ambas aplicaciones. Esta aplicación que tengo ahora puesta, las voy a mostrar desde el celular. La que tenía puesta recién es esta, que se llama Photoshop Fix, y la primera que vimos es Snapseed. Estos son los logos de ambas. La que tengo al lado, que es Photoshop Mix, también es de Adobe, pero no tiene tantas herramientas como Photoshop Fix. Así que la que usamos recién es esta, y la anterior es Snapseed. Muchas gracias, Darcy. Otra pregunta que tenemos es, según tu experiencia entre Photoshop Fix y Snapseed, ¿cuál es la que nos puede dar un mejor resultado de imagen? Como les decía, la combinación de ambas siempre va a ser la mejor opción.
porque las opciones de edición de color y corrección de luz son mejores en Snapseed, pero todos estos elementos que tienen que ver con el trabajo del rostro, con el trabajo de, por ejemplo, de las correcciones de detalles dentro de la fotografía, van a ser mejor desarrollados en Photoshop Fix. Por lo tanto, yo siempre opto por mezclar ambas. Ahora, si tuviera que elegir solo una, quizás me quedaría con Photoshop Fix porque también me permite hacer ciertas cosas que me permite hacer Snapseed, como de brillo, contraste, etc. En ese sentido, quizás si tuviera que elegir solo una, me quedaría con esa. Gracias, Darcy. Y tenemos otra pregunta por aquí que dice lo siguiente. ¿La edición a través de estas aplicaciones afecta a los megapíxeles? No, no afecta a los megapíxeles porque ambas aplicaciones son bastante generosas en ese sentido. Están pensadas para trabajar en formatos grandes, que son los formatos que sacan nuestras cámaras, y por eso también yo elegí, o sea, trabajo con estas dos aplicaciones porque son las que menos cambios le hacen en ese sentido a la fotografía. O sea, no tenemos problemas con los megapíxeles. Cuando guardemos la imagen va a estar en el mismo tamaño en el cual la tomamos, que me refiero a tamaño físico, y a diferencia de otras aplicaciones que sí nos hacen cambios en la foto original, estas son las que la mantienen más como de cómo vienen, de cómo la tomamos nosotros. Muchas gracias, Darcy. Tenemos una pregunta desde Facebook Live que pregunta Patricio lo siguiente. ¿La elección de un nuevo teléfono debemos priorizar la mayor cantidad de megapíxeles o alguna otra característica de la cámara? Bueno, eso lo conversamos un poco ayer. Yo les comentaba que en cuanto a la resolución, no necesitamos para nada exagerar, sobre todo si vamos a elegir un smartphone para sacar fotos. Entre 12, 14 hasta 18 megapíxeles es algo que ya es bueno. Si nos excedemos de eso, estamos exagerando, porque como estamos con una pantalla pequeña, no vamos a necesitar mucho más que eso. Las cámaras los celulares que nos permiten demasiados megapíxeles, al final nos hacen trabajar con archivos muy pesados, ¿ya? Y además de fijarse en la cantidad de megapíxeles, necesitan fijarse también en el sensor, en el estabilizador óptico, en el software de postprocesado, que es el software que guarda la fotografía que nosotros tomamos en nuestro celular, y creo que eso es, si no me equivoco, las características principales que tienen que fijarse a la hora de comprar un celular para tomar fotografías. Muchas gracias, Darcy. Al parecer no nos quedan más preguntas, solamente comentarios positivos hacia tu persona. Muchas gracias por este taller. Nos dicen por Facebook, tanto por Zoom, que están muy agradecidos de este intensivo que nos diste. Así que, bueno, reiterarte nuevamente las gracias, Darcy, y a todos los participantes. Dejarlos invitados a nuestros próximos conversatorios y talleres virtuales. La programación la pueden encontrar en nuestro sitio web y en nuestra página de Facebook. Y además indicarles que esta actividad, junto con las ya realizadas, las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestra plataforma de Facebook. Así que muchas gracias, Darcy, y a todos los participantes que tengan un excelente día.